Buenas noches, hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista del Faro. Bienvenidos a este culto virtual. Estamos grabando en otro escenario esta vez. Normalmente grabamos desde la sala de nuestra casa para los cultos virtuales los miércoles, pero en el momento de querer grabar esta vez no hay energía en nuestra casa, entonces tuvimos que movernos para acá, para el predio de la iglesia. Estoy grabando desde mi oficina para este culto virtual. Pero no importa, ¿verdad? La idea no es tanto el sitio, sino el contenido. Lo que queremos hacer es tener este tiempo a mediados de la semana para poder enfocar en la palabra de Dios y recibir la exhortación, el ánimo, permitir que Dios use su palabra en nuestro corazón para lograr los propósitos de Él. Entonces vamos a tener el culto virtual desde este sitio esta vez y vamos a ver para la próxima vez a dónde. Pues ha sido una semana difícil en varios sentidos, pero también estamos viendo la mano de Dios obrar a través de su iglesia. Muchos han perdido cosas materiales, hemos visto familias quienes han perdido casas enteras, o todas las pertenencias dentro de las casas por las inundaciones de la tormenta tropical. Pero también hemos visto a la iglesia local responder en una manera positiva. Hemos visto en nuestra iglesia específica muchas donaciones llegar, donaciones de ropa, donaciones de dinero, donaciones de comida, donaciones de tiempo, personas quienes están llegando para ayudar en lo que se pueda, limpiar casas, andar distribuyendo comida, hacer un culto en los albergues o un club bíblico. Estamos viendo personas quienes están clasificando ropa. Entonces ha sido un esfuerzo global de nuestra iglesia en cuanto a ayudar durante este tiempo. Y como hemos estado en una serie de mensajes hablando de la iglesia saludable, quiero continuar con esta serie en este miércoles, la iglesia saludable y cómo son las características de una iglesia saludable. La iglesia en la Biblia se describe como un cuerpo. Una de las descripciones es la descripción de un cuerpo. Pensamos en nuestro cuerpo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo, pero el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Jesucristo es nuestro Señor. Él es la cabeza. Él manda, Él da órdenes. La palabra de Dios, la Biblia es la voz de Dios para nosotros. No ocupamos revelación extraordinaria en el día de hoy. Ya tenemos toda la revelación en esta forma escrita en la palabra de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo habla a través de su palabra y el cuerpo, los miembros de la iglesia local son los que hacen la voluntad de Dios aquí en la tierra. Somos las manos y los pies de Cristo. Y vamos a llegar a 1 Corintios 12 en nuestra serie los domingos, en el estudio expositivo del libro de 1 Corintios. Y vamos a ver la descripción de la iglesia en esa forma, de un cuerpo y miembros. Pero debemos entender en este estudio de la iglesia saludable que la iglesia tiene ciertas características y el patrón es la palabra de Dios. ¿Cómo entendemos las características? ¿Cómo entendemos cómo debe de ser una iglesia saludable? Pues no es invento mío, sino la palabra de Dios indica cómo debe de ser la iglesia. La Biblia presenta cómo debe de ser una iglesia saludable. Hemos visto que la iglesia saludable escucha, y eso es primordial. La autoridad para la iglesia local es la Biblia. La iglesia saludable escucha. También hemos visto otras características acerca de la iglesia, pero esta noche queremos enfocar en esta característica. La iglesia saludable
se solidariza. La iglesia saludable se solidariza. Estamos viendo ahora en el libro de Hechos y capítulo 2, vamos a ver una parte de Hechos capítulo 2, después voy a examinar un texto en Hechos capítulo 4 para entender este punto. La iglesia saludable se solidariza. Y qué buen momento para hablar de esa característica de la iglesia saludable. Pues vamos a leer comenzando en Hechos capítulo 2. Y quiero llamar la atención a los versículos comenzando en versículo número 41. Hechos capítulo 2 y el versículo número 41. El contexto de este pasaje es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era un día de los judíos, un día de fiesta de los judíos para celebrar las primicias de la cosecha. Entonces es una fiesta judía, pero en ese día Dios usó la aglomeración de personas en esa fiesta judía para predicar el evangelio. Miramos que en ese día los discípulos, quienes estaban esperando la venida del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo en ese día, simbolizando la llegada del Espíritu Santo, y ellos hablaron en otros idiomas. La Biblia dice en otras lenguas, pero eran lenguas conocidas, eran otros idiomas, otros dialectos más específicos. Y en este capítulo, Hechos 2, la Biblia menciona las personas presentes, judíos presentes de varias regiones de ese territorio. Y cada uno escuchaba el evangelio en su propio dialecto. Eran judíos que ya vivían en otras regiones donde hablaban otros idiomas. Y el don del Espíritu Santo para ese día era hablar en esos dialectos de donde venían las personas para oír la palabra de Dios. Un día espectacular. Y miramos en versículo número 41 que la Biblia dice, el resultado de la prédica del evangelio del apóstol Pedro dice, así que los que recibieron su palabra. El propósito de hablar en lenguas en ese día no era para vanagloria, no era para llamar la atención a uno mismo, no era para jactarse de su espiritualidad, como se ve en muchas iglesias evangélicas hoy en día. Lo que se ve en la Biblia es el don bíblico de lenguas, y jamás he visto en esta época moderna un ejemplo de este don bíblico de lenguas. Lo que se ve no es el don bíblico de lenguas, es otra cosa, es otro espíritu que está viendo, creo, porque no está en línea con lo que enseña la palabra de Dios acerca de ese don de lenguas. Vamos a llegar a esto en 1 Corintios también, que el apóstol Pablo establece reglas para usar el don, porque la iglesia en Corinto estaba abusando el don de lenguas y ya estaban usando el don para jactarse y para vanagloria y no para el propósito. Y ahora estamos viendo la primera instancia de hablar en lenguas en la Biblia, en Hechos capítulo 2. Y el resultado fue que varias personas recibieron la palabra. En otras palabras, pusieron su fe en el Mesías, Jesucristo, el Salvador. Pusieron su fe en Jesús, y ese es el significado de esa frase, recibieron su palabra, aceptaron la palabra. ¿Y qué fue la palabra? La palabra que fue predicado ese día fue el Evangelio, que no hay salvación en ningún otro, solo hay salvación en Jesús. Entonces muchos aceptaron a Cristo, recibieron la palabra y fueron bautizados, el testimonio público de su profesión de fe. Y ese día se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces hay un grupo específico de discípulos quienes siguen a Cristo. En este día de Pentecostés, 3,000 personas más se añadieron al grupo. Se conoce el grupo, pues. Se conoce quienes forman parte de la asamblea local, la iglesia local. Y son los que aceptaron la palabra y fueron bautizados.
Pues la Biblia dice y continúa diciendo, versículo 42, y perseveraban aquellos quienes recibieron la palabra, fueron bautizados, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y, dice la Biblia, en las oraciones. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí estamos viendo un vistazo de la iglesia en el primer siglo, cómo debe de ser la iglesia. Y podemos ver que la iglesia saludable se solidariza. Tienen, en otras palabras, tienen esta mentalidad de querer ayudar el uno al otro dentro de la comunidad. Tienen en común todas las cosas. Y dice que ayudaban en la necesidad de cada uno. Ahora quiero leer en Hechos capítulo 4, también otros versículos que hablan de esta misma característica. Hechos y capítulo 4, y vamos a ver, comenzando en versículo número 32. Estamos en Hechos y capítulo 4 y viendo versículo número 32. La Biblia dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces lo que estamos viendo aquí en Hechos capítulo 2 y también en Hechos capítulo 4 es una característica de una iglesia saludable. La iglesia saludable se solidariza, es decir, tiene la mentalidad de querer ayudar a los demás de la comunidad y que haya que no existe ningún necesitado en la asamblea de la iglesia local. Y le digo que es un momento oportuno para hablar de esta característica de la iglesia local. ¿Por qué? Porque hay muchos necesitados ahora dentro de nuestra iglesia, ni digamos los de afuera, con comunidades enteras destruidas por esta tormenta tropical que pasó. Pero la prioridad de la iglesia es primero atender
a los que son de la asamblea local, los que tienen necesidades. Y así el cuerpo de Cristo tendrá la fuerza para poder ministrar a los que están afuera de la comunidad. Si tenemos un cuerpo debilitado, si tenemos un cuerpo lesionado, si tenemos un cuerpo incapacitado, pues ¿cómo puede ese cuerpo hacer la función de ministrar a otros? Primero tiene que atender a sí mismo y ver las necesidades del cuerpo para poder tener un cuerpo fuerte y saludable y así atender a los de afuera. Hay varios quienes han comentado de esta situación que miramos en Hechos 2 y Hechos 4 y dicen que la Biblia promueve comunismo o dicen que la Biblia promueve socialismo. Pero esto no es lo que miramos aquí en este pasaje. Se ve otra cosa. Y no importa el tipo de gobierno donde la iglesia existe, así debe de ser la iglesia saludable. Puede ser que la iglesia existe donde la doctrina o la filosofía del gobierno es comunismo. No puede ser que la iglesia existe bajo o en una nación donde el gobierno tiene la filosofía de socialismo. La otra filosofía común es capitalismo. La iglesia puede existir en un lugar, en un país donde la filosofía predominante es capitalismo, pero no importa si sea un gobierno de capitalismo, socialismo, comunismo u otro gobierno, así debe ser la iglesia local. La iglesia saludable se solidariza. Cuando hablamos de comunismo, comunismo es la doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases. Entonces, en el comunismo, el gobierno controla todo. No hay privatización, no hay propiedad privada, no hay privatización de empresas. El Estado controla todo y supuestamente elimina todas las clases. Ya no hay ricos ni pobres. Pero analice usted un gobierno comunista en el día de hoy. Un gobierno comunista como en China. En China, ¿usted va a creer que no hay clases de personas? ¿Que no hay ricos y pobres? ¿Ni otra clase de personas? ¿Usted va a creer que hay personas que no tienen ventajas? Los del Estado que controlan todo, controla los medios, controla las escuelas, controlan las iglesias, controlan las empresas, el gobierno, el Estado controla todo en China, pero ¿quiénes tienen las riquezas? Pues son los de arriba, son los del Estado que tienen todas las posesiones y tienen todos los lujos y hay clases todavía. Entonces, comunismo no es la solución para tener igualdad entre la sociedad. Otros dicen, bueno, socialismo es la solución. Pues, ¿qué es socialismo? Socialismo es parecido y de hecho, socialismo solo es un paso hacia comunismo. Socialismo clásico tiene el deseo, la visión de llegar a comunismo. Pero socialismo es como una etapa intermedio. Es una doctrina política y económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras, con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual existe una igualdad política, social y económica
de todas las personas. Entonces es un paso hacia comunismo. Y el socialismo se enfoca en borrar las distinciones entre clases y querer distribuir parejo los recursos del Estado. Pero siempre en socialismo, analice cualquier país donde la filosofía predominante es socialismo y va a encontrar que siempre hay los que tienen y los que no tienen. Y hay personas quienes tienen las ventajas y quienes no tienen las ventajas. Entonces, no es la solución socialismo. ¿Qué tal capitalismo? Capitalismo es el sistema o la filosofía que debe de existir, privatización, que empresas controlan el mercado y hay generación de dinero y recursos, y la distribución es según los que trabajan, y hay privatización de tierras, etc. Pero siempre en este sistema hay los que tienen y los que no tienen. Entonces, en cada sistema de gobierno que uno mira en este mundo, no hay solución para tener igualdad en la sociedad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque los seres humanos son egoístas por naturaleza. Los seres humanos son vanagloriosos por naturaleza. Los seres humanos quieren siempre buscar lo propio suyo en su naturaleza. Hay pecado. Entonces, las sociedades nunca van a llegar a la solución para tener igualdad entre las personas, sea en cuanto a economía, sea en cuanto a trato entre las clases, sea en cuanto a oportunidades y acceso a educación, acceso a trabajo, acceso a otras cosas, tener propiedad privada. La sociedad, por ser gobernada por personas incrédulas, sin Cristo, sin cambio de corazón, sin transformación interior, no importa la filosofía de gobierno, cada gobierno va a tener problemas en llegar a la solución de querer igualdad, porque el ser humano de verdad no quiere igualdad, quiere que algo sea para uno mismo, y tal vez si pues compartimos, pero cada quien busca lo propio suyo y nunca va a haber igualdad, no importa quién esté distribuyendo las cosas. Pero la solución para tener igualdad en una sociedad debe de ser personificado en la iglesia. La iglesia local bíblica debe de ser un modelo de una sociedad donde hay igualdad, donde no se trata a la persona por clase, rico, pobre, no se trata a la persona por economía o por color de la piel o por educación o por sexo. O sea, la iglesia local debe de ser un lugar donde existe igualdad, no importa quiénes formen parte del grupo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y Él hace una transformación en el corazón de los que reciben a Él. Somos una nueva criatura en Él. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Entonces, la comunidad que tiene a Cristo como Salvador y Señor de su vida va a tener otra mentalidad. Y eso es lo que se ve en esta iglesia, en el libro de Hechos. La iglesia primitiva, la iglesia en el primer siglo. Miramos que tuvieron todas las cosas en común. La iglesia reconoce que sí hay propiedad privada. Aquí vemos el ejemplo de esto, personas vendiendo sus propiedades. Hay propiedad, debe de existir propiedad privada. La iglesia reconoce que existen clases económicas. Jesús dijo, los pobres siempre estarán con nosotros. La iglesia reconoce
que la Biblia enseña que la gente debe de trabajar y los que no trabajan no deben de gozar de los frutos de comer. No debe de comer, dice la Biblia, el fruto de trabajar. Entonces, la iglesia reconoce que la gente debe de trabajar y existe propiedad privada y que hay clases de personas, pero en la comunidad de creyentes, nosotros debemos entender que somos uno en Cristo. Como dice el libro de Gálatas, ya no hay esclavo ni libre en cuanto a clases. Ya no hay hombre ni mujer en cuanto a distinción entre los géneros. Todos son uno en Cristo. Ya no hay rico ni pobre. Somos uno en Cristo y la iglesia debe de ser el lugar donde se ve esa realidad, unidad en la iglesia. Miremos aquí lo que dice la Biblia en cuanto a esta unidad y esta actitud diferente. Primero quiero decir, para tener solidaridad en una iglesia, primero debe de saber quiénes son del grupo, quiénes forman parte del grupo. Volvemos a Hechos capítulo 2 y versículo 42. La Biblia dice, y perseveraban. ¿Quiénes perseveraban? Perseveraban los que recibieron la palabra de Pedro, recibieron el mensaje del Evangelio y aceptaron a Cristo. Ellos perseveraban, los que fueron bautizados y los que se añadieron aquel día a la iglesia. Entonces, para tener solidaridad en una comunidad de fe, uno tiene que entender quiénes son del grupo. Y la Biblia pone requisitos en quienes forman parte de una iglesia local. Y voy a dedicar un mensaje a esto más adelante en esta serie, pero para mencionar aquí, la iglesia local se compone de personas salvas, tiene que haber recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Tiene que ser bautizado en la forma correcta, o sea, con el modo correcto en una iglesia local, o sea, en la doctrina de la iglesia local. ¿Quiénes pueden bautizar? Pues no es cualquier persona quien puede bautizar. La iglesia tiene la ordenanza de bautizar y generalmente el que bautiza es el representante de la iglesia local. Usualmente el pastor o uno de los pastores es el quien bautiza, pero no es decisión mía hacer un bautismo privado. Vamos aquí a la piscina, vamos aquí al río y yo hago el bautismo. No, la iglesia está presente. ¿Quiénes forman parte del grupo? Pues los que aceptaron a Cristo, los que fueron bautizados en profesión pública de su fe ante la iglesia. Y luego Cristo enseña que uno debe de mantener un testimonio público de seguir la doctrina de Cristo, o si no, después de exhortaciones para volver, tiene que ser expulsado de la membresía los que quieren andar en rebeldía, practicar el pecado y no volver. Entonces, se identifica el grupo. La iglesia se conoce por quienes forman parte y tienen que cumplir esos requisitos: salvo, bautizado y mantener un buen testimonio público en una membresía de la iglesia local. Entonces, para tener solidaridad como iglesia, debemos identificar quiénes son parte de la iglesia. Usted no es parte de la iglesia solo por asistir a una iglesia. No es parte de la iglesia por ver los cultos virtuales o por decir yo soy de la iglesia tal. Los que son de la iglesia literalmente son los que son salvos y bautizados. Y para mantener una membresía local
debe de entender que uno debe de llevar un testimonio público ante Cristo, ante la comunidad. Entonces, y vamos a llegar a esto en otro mensaje para explicarlo mejor. Pero hay que conocer quiénes son parte del grupo. En Hechos 4 y versículo 32, la Biblia dice, y la multitud de los que habían creído. Entonces, otra vez, se identifica quiénes son la iglesia. Todo se basa en la fe en Cristo Jesús. Luego es la profesión pública del bautismo y andar en la doctrina, perseverar en la doctrina, pero hay que identificar quiénes son de la iglesia. También quiero mencionar que al entender quiénes son de la iglesia, uno entiende cuáles son las necesidades del grupo. ¿Cómo puedo yo entender las necesidades de mi hermano o hermana en Cristo dentro de la comunidad de creyentes? Hay que pasar tiempo con ellos, hay que conocerles, hay que identificar quiénes son parte de la iglesia, la comunidad de fe en Cristo Jesús, pero también hay que pasar tiempo con ellos. ¿Cuándo se reúne la iglesia? Pues en nuestra iglesia local nos reunimos los domingos por la mañana a las 10 de la mañana. Los miércoles por los momentos estamos en cultos virtuales, pero pronto queremos restablecer otra vez las reuniones presenciales. Pero los que no llegan a las reuniones, ¿cómo pueden conocer a sus hermanos y hermanas en Cristo de la comunidad? ¿Y cómo puede saber las necesidades de las personas? A veces hay personas que tienen necesidades del grupo y nadie sabe. ¿Por qué? Porque tal vez no llegan para revelar o divulgar sus necesidades, o porque no hay contacto con los demás de la comunidad, porque dentro de la comunidad debe existir una confianza de familia para poder hablar. Pero también existe a veces esto que uno explica que hay una necesidad, yo digo, hay tal necesidad y fulano de tal tiene tal necesidad, y personas de la iglesia dicen, ¿quién? Y no saben quiénes son porque forman parte de la iglesia en forma escrita, son salvos, bautizados, ya se incorporaron a la membresía oficial de la iglesia, pero no existe el contacto. ¿Cómo podemos tener solidaridad como iglesia si no hay contacto con los que son de la comunidad? Hay que conocer quiénes son, por eso hay requisitos bíblicos, y también en la iglesia local debe existir un control de la membresía para saber quiénes son parte de la asamblea local y mantener la pureza de esa asamblea local. Pero también uno necesita pasar tiempo juntos. Por eso la Biblia dice que estaban juntos, estaban unánimes, estaban en compañerismo. La palabra griega es koinonia. Estaban en compañerismo el uno con el otro, porque así se conocen las necesidades. También, para tener solidaridad dentro de la iglesia local, debe de tener la visión común o una meta común. Mire lo que dice en Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. En los versículos anteriores, en Hechos 2, habla de perseverar en la doctrina, unánimes, dice Hechos capítulo 2. Estaban en comunión unos con otros. Entonces, cuando hablamos de solidaridad, la marca de la iglesia saludable es que la iglesia se solidariza. ¿Cómo puede existir solidaridad en la iglesia? Hay que saber quiénes son del grupo con el propósito de conocer las necesidades en el grupo, entre otros propósitos de la reunión. Pero también se solidariza porque uno ya tiene
otra mentalidad. Hay otra mentalidad y la doctrina bíblica nos enseña cómo debe de ser nuestra mentalidad. La Biblia nos enseña que no debe de existir esa distinción entre ricos y pobres. No debemos decir, vénganse los que tienen recursos para sentarse aquí enfrente y usted que no tiene nada a la orilla. La Biblia nos enseña cómo debe de ser nuestra mentalidad, la mentalidad de Cristo, de servir al prójimo. El Dios del universo vino a este mundo, tomó un cuerpo humano, pero aún así, siendo el creador de todo lo que miramos y todo lo que no miramos, Él lavó los pies de sus discípulos. Él está enseñándonos una nueva mentalidad. Por eso es importante estar en la comunión de la iglesia, en la reunión de la iglesia y oír la doctrina de la palabra de Dios. La sana doctrina de la palabra de Dios nos enseña que ya no existe esa mentalidad de mío, esto es mío. La privatización es para la comunidad secular, pero en la comunidad de creyentes ya no miramos rico, pobre, varón, hembra, educado, no educado, colores diferentes. No debe existir racismo, no debe existir ningún necesitado. Pero esto cambia cuando uno escucha la palabra de Dios. La iglesia saludable se solidariza porque se conoce quiénes son de la familia, pero también escucha de la palabra de Dios la nueva mentalidad que debemos tener, que ya no hacemos acepción de personas, que ya no debe existir entre nosotros distinciones de educación o de economía. Entonces, la iglesia tiene solidaridad cuando llega a tener la misma visión, una visión común. Y la Biblia nos enseña cómo es esa visión. Dice otra vez en Hechos, aquí capítulo 4, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esa mentalidad es la diferencia entre cómo es la sociedad secular y cómo es la comunidad de creyentes. Una nueva mentalidad. Dice aquí que compartieron, miraron necesidad y suplieron la necesidad. La Biblia no dice que no se puede tener propiedad privada. Aquí miramos personas con propiedad privada. Tampoco es obligatorio ayudar en cuanto a forzar o exigir. En la sociedad, cuando practican comunismo, la idea es quitar de algunos para distribuir a otros. Ya no hay privatización de propiedad, privatización de propiedad, y que otra persona distribuye y pues es obligatorio todo. Pero en la iglesia debe existir algo de voluntad, querer ayudar a su hermano, a su hermana en Cristo. Compartieron las cosas. Entonces, en la iglesia local debemos estar unidos en reuniones, con tiempo que pasamos juntos, cada vez que se puede, estar reunidos, poder pasar tiempo juntos, y así uno conoce las necesidades. Hay confianza entre familia y personas entienden lo que se necesita otra persona, y la palabra de Dios se enseña, y la Biblia nos da una nueva mentalidad. Estamos unánimes. Entonces mi mentalidad ahora es, yo quiero ayudar a mi hermano, a mi hermana. En la iglesia primitiva, diferentes situaciones se estaban dando. Personas perdieron tal vez su parte de la herencia de su familia
por aceptar a Cristo y fueron expulsados y rechazados, ostracizados de su familia. Otra persona tal vez pasaron por persecución y estaban sufriendo y ya el varón no pudo trabajar. Diferentes situaciones estaban pasando, tal vez personas pobres aceptaron a Cristo y estaban así en la sociedad. Y la iglesia, mirando las necesidades, suplieron cada quien. Y esto es lo que he visto, no solo en Honduras, entre el pueblo ayudando al pueblo se ve, y de hecho lo que se ve en la sociedad ahora en Honduras, el pueblo ayudándole al pueblo, es lo que lo que debemos ver en la iglesia siempre. No solo en un momento de desastre. La comunidad está actuando ahora por un desastre y se ve el prójimo ayudándole al prójimo, pero ¿qué pasa después del desastre? Cada quien a su lado otra vez, y los ricos en su mundo y los pobres siempre en sus necesidades, y ya no hay tanta generosidad, y ya no hay tanta bondad, y ya no hay tanto echándole la mano, no importa quién sea. Estamos viendo esto ahora y sin personas con propiedad privada donando y prestando lanchas y plantas eléctricas, tendríamos un caos aquí. Pero lo que se ve ahora en la sociedad es lo que se debe de ver en la iglesia todos los días. Personas ayudando al prójimo, a su comunidad, ayudando en la comunidad de creyentes, viendo necesidad, supliendo necesidad. No debe de existir ningún necesitado jamás en la iglesia local. Y así uno capacita al cuerpo de Cristo para poder ministrar a los de afuera. No estoy diciendo que debemos descartar las necesidades de afuera. Digo que la prioridad es primero la comunidad de fe para poder mejor ministrar afuera con lo que tenemos. Entonces, ahora hay necesidades en nuestra iglesia. Hemos hablado de esto. El domingo mencionamos casos específicos en el grupo de miembros que tenemos, el grupo privado de miembros. Estamos hablando entre nosotros de las necesidades, familias con gran necesidad. El hermano Rigo y su familia sin casa ahora. El hermano Javier y su familia con la casa llena de cosas que ya no sirven por el lodo y el agua que entró, que necesita días y semanas y meses de trabajo para poder capacitarse otra vez. Hermana Suyapa con agua que entró en la casa. Son 3 casos específicos entre miembros de la iglesia. Y sin hablar de personas conectadas a nuestra iglesia también sufriendo, que no son miembros oficiales, pero estamos ayudándoles a ellos, y sin mencionar lo que hemos hecho en la comunidad. Pero lo que he visto en estos días es una iglesia, muchos en la iglesia, con esa actitud de tener solidaridad, pero en un momento de caos, en un momento de devastación, en un momento de catástrofe. Pero esa mentalidad es la mentalidad que debemos tener siempre en la iglesia. Una iglesia saludable se solidariza. Ya no hay necesitados, porque hay igualdad en la manera de ver el uno al otro, y uno quiere echarle la mano a otro. Y eso se sucede cuando uno sabe quiénes son de la comunidad, pasa tiempo con los de la comunidad y tiene una nueva mentalidad, la mentalidad de Cristo, lo que Él enseña en la palabra de cómo tratar a los demás en la comunidad y también cómo tratar a los demás de afuera. Entonces espero que este estudio en Hechos nos ayude en cuanto a la marca de una iglesia saludable. Si usted está escuchando y nunca ha recibido a Cristo como Salvador personal, usted no forma parte de la comunidad de fe. Y su primer paso es arrepentirse de sus pecados y aceptar lo que Dios está ofreciendo. Él ofreció vida eterna
en la persona de su Hijo Jesucristo. Cristo murió por sus rebeliones, sus pecados, mis rebeliones, mis pecados, y uno tiene que aceptar, y uno acepta porque Dios ya está haciendo una obra en su corazón y está llamándole, está atrayéndole, y usted debe aceptar a Cristo como Salvador personal. Tal vez usted tiene una asociación con la iglesia, pero no hay una formalidad de su membresía. Falta el paso de bautismo, falta el paso de inscribirse en la membresía oficial de la iglesia, donde hay responsabilidad y donde uno se pone bajo el liderazgo de la iglesia y la responsabilidad de vivir una vida piadosa y mantener una vida pura en la congregación. No conoce quiénes son de la comunidad porque no hay ese compromiso. Debe de llegar a este compromiso de estar en la comunidad de fe como un miembro de la iglesia. También hay que pasar tiempo. Si usted es miembro de la iglesia, cada vez que la iglesia tiene reunión que pertenece a usted, debe de estar en esa reunión. Debe de estar escuchando los mensajes virtuales. Debe de estar en actividades de su iglesia cada vez que toque el grupo suyo. Y también debemos tener una nueva mentalidad. La mentalidad de querer ayudar, no retener las cosas, no estar tan egoísta con las cosas. Debemos compartir, y hay oportunidad ahora y va a haber oportunidad en el futuro de ser una iglesia saludable, que está con una mentalidad de solidaridad entre el grupo. Entonces, que Dios le bendiga. Espero que haya sido una bendición oír la palabra y poner en práctica en estos días lo que Dios está haciendo en su corazón en cómo responder.